Les voy a contar cómo una ejecutiva que llegó hace 5 meses a ocupar la vicepresidencia regional pensó que podría borrar 10 años de mi trabajo en una tarde, y cómo esa tarde se convirtió en la decisión más costosa de su brillante carrera corporativa. Mi nombre es Adriana Salazar, y durante 10 años construí desde cero el departamento de operaciones retail para la región sudamericana de Global Mart, una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo. 10 años supervisando la apertura de 247 tiendas, 10 años formando equipos, negociando con proveedores locales, entendiendo cada mercado como si fuera mi propio negocio. 10 años durmiendo 4 horas por noche durante las temporadas altas, respondiendo llamadas a las 3 de la madrugada cuando había problemas en las tiendas de Chile o crisis de inventario en Colombia. Cuando empecé, teníamos 12 tiendas y pérdidas operativas del 23%. Cuando ella llegó, teníamos 247 tiendas y éramos la región más rentable de toda la corporación global, con márgenes del 31%. Esos números no aparecieron por arte de magia. Aparecieron porque yo conocía el nombre del gerente de cada tienda importante, porque había visitado personalmente 198 de esas 247 locaciones, porque mi equipo me seguiría al infierno si se lo pidiera, y ellos lo sabían. Entonces llegó Verónica Almada, traída directamente de las oficinas corporativas en Atlanta, con un MBA de una universidad que ni siquiera puedo pronunciar correctamente, y exactamente 0 días de experiencia real en operaciones retail. Pero tenía el pedigrí perfecto. Había trabajado en consultoría estratégica para McKinsey, había hecho una presentación en Davos, y aparentemente eso la calificaba para dirigir una operación de $3.2 mil millones que ella no entendía ni remotamente. Su primer día fue un martes de marzo. Llegó con su traje Armani color crema, sus zapatos Louboutin y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hizo un recorrido de 45 minutos por las oficinas centrales en Sao Paulo, estrechó algunas manos sin recordar un solo nombre y convocó a una reunión ejecutiva para esa misma tarde. «Vamos a revolucionar todo», dijo, con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han visto un plan brillante estrellarse contra la realidad. He revisado los números y, francamente, estoy decepcionada. Deberíamos estar creciendo al 40%, no al 31%. Me mordí la lengua. Literalmente me la mordí hasta sentir el sabor metálico de la sangre en mi boca, porque esa mujer acababa de reducir 10 años de trabajo incansable, de transformación imposible, de construcción de imperios desde las cenizas. Aún estoy decepcionada, como si estuviera reprobando a una estudiante mediocre. «Verónica», dije con la voz más calmada que pude fabricar, «esos números representan el crecimiento más alto en toda la historia de Global Mart en mercados emergentes. Hemos superado a las regiones de Asia y Europa Oriental durante 4 años consecutivos». Ella me miró como si acabara de escuchar a una niña explicar por qué no había hecho su tarea. «Adriana, ¿verdad? Mira, sé que has estado aquí mucho tiempo y aprecio tu lealtad, pero lo que funcionó hace 10 años no funciona ahora. Necesitamos pensar diferente, necesitamos innovación disruptiva, necesitamos agilidad estratégica, palabras vacías, jerga corporativa sin sustancia. El tipo de lenguaje que suena impresionante en una sala de juntas en Nueva York, pero que no significa absolutamente nada cuando tienes un camión de entregas varado en la frontera entre Brasil y Paraguay a las 2 de la mañana. Pero no dije nada, todavía. Los primeros 2 meses fueron incómodos, pero manejables. Verónica implementó sus iniciativas de transformación, que básicamente
consistían en más reuniones, más reportes, más presentaciones en PowerPoint y menos tiempo haciendo el trabajo real. Mi equipo empezó a quejarse. Las horas extra se duplicaron, no porque tuviéramos más trabajo productivo, sino porque ahora teníamos que documentar cada decisión en formatos absurdos que nadie leería jamás. Es protocolo corporativo, decía Verónica cada vez que alguien cuestionaba la utilidad de su 10º reporte semanal. Luego llegó mayo, y con mayo llegó la presentación trimestral ante la Junta Directiva Regional. Yo había preparado estas presentaciones durante 10 años. Conocía cada número, cada tendencia, cada historia detrás de cada métrica. Y este trimestre teníamos una historia particularmente buena. Habíamos abierto 23 tiendas nuevas, 3 semanas antes del calendario, y todas estaban superando las proyecciones de ventas en un 17%. Estaba orgullosa. Mi equipo estaba orgulloso. Habíamos trabajado como animales para lograr eso. 2 días antes de la presentación, Verónica me llamó a su oficina. Adriana, he revisado tu presentación y necesitamos hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, para empezar, hay demasiado enfoque en los números operativos y no suficiente visión estratégica. La Junta no quiere saber sobre camiones e inventarios. Quieren saber sobre transformación digital, sobre sostenibilidad, sobre nuestro impacto en las comunidades. Verónica, esos números operativos son literalmente la razón por la que estamos siendo rentables. También me interrumpió sin siquiera mirarme, sin despegar sus ojos de su laptop. Creo que sería mejor si yo presentara. Después de todo, soy la vicepresidenta regional. Tú puedes estar ahí para responder preguntas técnicas si es necesario. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. No fue dramático, no hubo explosión, solo un pequeño clic silencioso, como cuando una cerradura vieja finalmente se rompe después de años de uso. Por supuesto, dije. Lo que tú digas. El día de la presentación vi a Verónica tomar mi trabajo. 10 años de experiencia, destilados en 40 slides perfectos, y masacrarlo. Cambió los números clave por jerga estratégica sin sentido. Reemplazó los casos de éxito concretos con diagramas vagos sobre ecosistemas de valor. Cuando el CFO preguntó sobre los márgenes específicos de las tiendas nuevas en Argentina, ella tartamudeó durante 30 segundos antes de decir: Adriana puede profundizar en esos detalles después. Pero lo peor, lo absolutamente imperdonable, fue cuando el CEO de la región le preguntó directamente: ¿cómo lograron abrir 23 tiendas 3 semanas antes del calendario? Ella sonrió. Esa sonrisa practicada, perfecta para las cámaras. Fue cuestión de implementar principios de gestión ágil y crear sinergias entre los equipos multifuncionales. Desde que llegué, he estado enfocada en optimizar nuestros procesos y empoderar a nuestros colaboradores para que piensen de manera más estratégica. Yo estaba sentada en la última fila de esa sala de juntas, invisible, irrelevante, y me di cuenta de que estaba presenciando cómo alguien se robaba no solo mi trabajo, sino el trabajo de 300 personas que habían sacrificado noches, fines de semana, cumpleaños de sus hijos, para hacer que esas tiendas abrieran a tiempo. Antes de contarles exactamente cómo esa presentación robada se convirtió en el primer paso hacia la debacle más cara en la historia de Global Mart Sudamérica, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo la arrogancia de una ejecutiva sin experiencia real destruyó una operación de $3.000 millones en solo 5 meses, y cómo mi sonrisa el día de mi renuncia fue el preludio de un colapso que nadie vio venir. Y créanme, van a querer escuchar cada detalle de lo que sucedió cuando 41 personas decidieron que su lealtad no era hacia una empresa,
sino hacia la persona que realmente los había liderado durante una década. Después de esa presentación, algo cambió. No solo en mí, sino en todo mi equipo. Empezaron a llegarme mensajes privados, correos personales, conversaciones en voz baja en los pasillos. Jefa, esto es insostenible. Adriana, llevamos 3 semanas trabajando en un reporte que nadie va a leer. ¿Viste cómo se atribuyó el mérito de Argentina? Eso fue todo tuyo, todo nuestro. Yo les decía que aguantaran, que las cosas mejorarían, que solo necesitábamos darle tiempo a Verónica para que entendiera cómo funcionaba realmente la operación. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. En junio, Verónica decidió implementar su gran iniciativa de transformación, un nuevo sistema de gestión de inventario que había visto funcionar en una cadena retail en Alemania. No importaba que nuestros mercados fueran completamente diferentes. No importaba que nuestros proveedores locales operaran con márgenes y tiempos de entrega que no tenían nada que ver con la eficiencia alemana. No importaba que yo y 3 de mis gerentes senior le explicáramos en detalle por qué ese sistema no funcionaría aquí. Esto es resistencia al cambio, dijo, típico de personas que han estado demasiado tiempo en sus zonas de confort. Implementó el sistema. En 2 semanas teníamos desabastecimientos críticos en 47 tiendas. En 3 semanas estábamos pagando penalizaciones por incumplimiento de contratos con proveedores. En 4 semanas habíamos perdido 8. $3 millones en ventas perdidas e inventario mal gestionado. Y cuando el CEO regional la llamó para preguntarle qué diablos estaba pasando, ¿saben qué hizo Verónica? Convocó a una reunión de emergencia con todo el equipo de operaciones. Nos hizo quedarnos hasta las 11 de la noche un viernes, y entonces, frente a 35 personas agotadas que habían estado apagando incendios durante un mes, dijo: «Este desastre es inaceptable. Claramente hay problemas serios de ejecución en este equipo. Adriana, tú eres la directora de operaciones. Se supone que debes asegurar que estos sistemas funcionen. ¿Qué explicación tienes?». El silencio en esa sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Yo te dije que este sistema no funcionaría aquí», respondí. Mi voz era baja pero firme. «Te lo dijimos 3 personas diferentes, con datos concretos, con análisis detallados. Tú decidiste ignorarnos. No voy a tolerar insubordinación», espetó. «Encuentren una solución o habrá consecuencias. Tienen hasta el lunes». Esa noche, mientras manejaba de vuelta a casa a las 11:30, con las manos temblando en el volante, sonó mi teléfono. Era Ricardo Mendoza, mi gerente senior de logística. Había estado conmigo desde el día 1, hace 10 años. «Jefa, no puedo más. Esto no es lo que yo firmé. Renuncio». «Ricardo, espera, no tomes decisiones así en caliente». «No es en caliente. Lo he estado pensando durante semanas. Y no soy el único. Carolina, Esteban, Luz María, todos estamos en el mismo punto. Esto ya no es un lugar donde queramos trabajar». Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi balcón, mirando las luces de São Paulo, pensando en 10 años de mi vida. 10 años construyendo algo real, algo tangible, algo de lo que estaba genuinamente orgullosa. Y entonces tomé una decisión. El lunes por la mañana llegué a la oficina a las 6:30 a.m. Verónica llegaba siempre a las 9:00. Tenía tiempo. Pasé 2 horas haciendo llamadas. Contactos que había cultivado durante una década. Competidores que me habían tratado de reclutar en el pasado. Headhunters que conocían mi reputación en la industria. A las 8:45 UM había tenido 3 conversaciones muy interesantes. La más interesante fue con Rafael Soto, CEO de Mercado Plus, el segundo competidor más grande en la región. Rafael y yo
Habíamos coincidido en múltiples conferencias de la industria. Siempre había sido respetuoso, directo, y me había dicho más de una vez que si algún día decidía moverme, él quería ser la primera llamada que hiciera. Adriana, estás diciéndome lo que creo que estás diciéndome. Rafael, estoy diciéndote que estoy lista para una conversación seria y que probablemente no vendría sola. ¿Cuántas personas estamos hablando? Si lo hago bien, y creo que puedo hacerlo bien, entre 35 y 45 personas, desde gerentes de tienda hasta mi equipo completo de dirección regional. El silencio al otro lado de la línea duró 5 segundos que parecieron eternos. Adriana, si logras eso, te convertiría en socia operativa, participación accionaria incluida, y triplicaría el salario de cada persona que traigas contigo. Necesito 72 horas para hacer esto correctamente. Tienes una semana. Colgué el teléfono exactamente cuando Verónica entraba a la oficina. Durante los siguientes 3 días trabajé como nunca había trabajado en mi vida, pero no en los reportes sin sentido de Verónica. Trabajé construyendo el plan de salida más meticuloso y devastador que esa empresa jamás había visto. Conversaciones privadas con cada miembro clave de mi equipo, llamadas discretas desde mi auto, cafés casuales después de las horas de oficina. Les presenté la oportunidad, les presenté los números, les presenté la visión, pero, sobre todo, les dije a cada uno, les estoy presentando la oportunidad de trabajar nuevamente en un lugar donde su experiencia sea valorada, donde su trabajo sea reconocido y donde no tengan que traducir cada decisión operativa real a jerga corporativa sin sentido para complacer a alguien que nunca ha puesto un pie en una tienda. De 40 personas con las que hablé, 38 dijeron que sí inmediatamente. Las otras 2 lo pensaron durante 24 horas antes de también decir que sí. El jueves por la tarde, tenía 40 cartas de renuncia redactadas, firmadas y fechadas para el lunes siguiente, incluyendo la mía. Pero yo quería algo más. Quería que Verónica entendiera exactamente qué había perdido y por qué lo había perdido. El viernes, Verónica convocó otra de sus reuniones ejecutivas, esta vez para celebrar que finalmente habían estabilizado el sistema de inventario, que en realidad mi equipo había salvado trabajando 18 horas diarias durante 3 semanas seguidas, desmantelando discretamente sus procesos idiotas y volviendo a nuestros métodos probados. Esto demuestra, dijo con esa sonrisa insufrible, que cuando un equipo realmente se compromete con la visión estratégica, los resultados hablan por sí mismos. Adriana, sé que no siempre has estado alineada con mis métodos, pero espero que ahora puedas ver el valor de pensar diferente. Todos me miraron, esperando que mordiera el anzuelo, esperando que explotara. Sonreí. Tienes toda la razón, Verónica. He aprendido muchísimo en estos últimos 5 meses, sobre todo sobre el valor de reconocer cuándo es tiempo de un cambio. Me alegra escuchar eso. Progreso. Definitivamente. De hecho, tengo una reunión con RRHH el lunes a primera hora. Hay algunos cambios que quiero discutir. Ella asintió, satisfecha, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Confirmé cada detalle con Rafael. Los contratos, los salarios, las posiciones, los bonos de firma, los paquetes de relocation para las personas que necesitarían mudarse. Todo perfectamente orquestado. El lunes a las 7 a.m., 41 personas entramos a las oficinas de Global Mart. A las 7:45 a.m., 41 cartas de renuncia con efecto inmediato estaban en el escritorio de RRAH. Yo fui la última en entregarla. La dejé sobre el escritorio de Verónica con una nota adhesiva amarilla. Verónica, durante 10 años construí esta operación desde cero. En 5 meses,
Tú lograste algo que yo jamás hubiera creído posible. Me hiciste querer irme. Hoy me llevo conmigo a las 40 personas que realmente hacen funcionar esta región. Buena suerte gestionando 247 tiendas con PowerPoints y palabras vacías. Vas a necesitarla. AS. La cara de Verónica cuando vio mi carta a las 9:00 am. Es una imagen que guardaré en mi memoria por el resto de mi vida. Primero confusión, luego pánico. Luego ese momento hermoso donde la realidad golpea y entiendes que has cometido un error catastrófico e irreversible. Nos vio a todos, caminando hacia la salida con nuestras cajas. Un desfile de 41 personas, no solo gerentes y directores, también líderes de tienda clave, negociadores senior con proveedores, especialistas en logística que conocían cada atajo y cada contacto en 6 países diferentes. Esperen, dijo, con la voz quebrada. No pueden hacer esto. Tienen contratos, tienen obligaciones. Esto es legal, completé por ella. Todo completamente legal. Revisado por abogados. Renuncias con el preaviso mínimo requerido que Global Mart acepta. Están en el manual del empleado, página 47, que asumo leíste cuando llegaste. Esto es sabotaje. Voy a demandarlos. ¿Vas a qué? Decirnos que nuestros métodos son obsoletos, que representamos resistencia al cambio, porque eso es exactamente lo que nos dijiste. Así que nos estamos moviendo al cambio, Verónica, al tipo de cambio que tú inspiraste. Me fui caminando por esa puerta con la cabeza en alto y una sonrisa en mi rostro que no había sentido en 5 meses. Pero la historia no termina ahí. Las siguientes 48 horas fueron caóticas para Global Mart. Las tiendas empezaron a reportar problemas operativos. Los proveedores empezaron a llamar sin tener a quién hablar. Los contratos críticos necesitaban renovación y nadie tenía las relaciones necesarias para negociarlos. Verónica intentó contratar reemplazos, pero ningún profesional serio en la industria quería asociarse con el desastre público que se había convertido Global Mart Sudamérica. La noticia de un éxodo masivo corrió como pólvora por los círculos corporativos. En 3 semanas, Global Mart había perdido contratos con 8 proveedores clave, que representaban $340 millones anuales. En 6 semanas, sus márgenes operativos habían caído del 31% al 12%. En 2 meses, 34 tiendas habían cerrado temporalmente por problemas de abastecimiento. El CEO regional despidió a Verónica en la semana 8. La indemnizaron generosamente, por supuesto. Así funciona el mundo corporativo para los ejecutivos paracaidistas, pero su reputación quedó destrozada. Mientras tanto, en Mercado Plus, mi equipo y yo estábamos construyendo algo nuevo, algo mejor. Rafael cumplió cada promesa. Los salarios triplicados, la participación accionaria, el respeto genuino por nuestra experiencia. En 6 meses habíamos abierto 18 tiendas nuevas de Mercado Plus en ubicaciones estratégicas, varias de ellas directamente compitiendo con ubicaciones de Global Mart que ahora estaban mal gestionadas y sangrando clientes. En un año, Mercado Plus había superado a Global Mart como líder de mercado en 3 países. Y yo, la directora obsoleta, con resistencia al cambio, me había convertido en socia operativa de una empresa valorada en $4.7 mil millones, con un patrimonio personal que multiplicó por 8 lo que había ganado en toda mi década en Global Mart. Hace 3 meses recibí un mensaje de LinkedIn. Era Verónica Almada. Adriana, sé que las cosas terminaron mal entre nosotras. He tenido mucho tiempo para reflexionar. Estaba equivocada en mi enfoque. Me pregunto si podríamos tomar un café y hablar sobre posibles oportunidades de colaboración. He aprendido mucho y creo que podría aportar valor a Mercado Plus. La leí 3 veces.
consideré responder con algo cortante, algo que le hiciera sentir una fracción del desprecio que yo sentí durante esos 5 meses, pero al final simplemente no respondí. Porque esa es la verdad sobre la venganza corporativa. La mejor venganza no es el insulto perfecto o la respuesta ingeniosa. La mejor venganza es construir algo tan exitoso, tan sólido, tan innegablemente mejor, que tu silencio sea más elocuente que cualquier palabra. Verónica pensó que en 5 meses podía entender y mejorar lo que me había tomado 10 años construir. Pensó que los títulos corporativos y la jerga estratégica importaban más que las relaciones reales, el conocimiento profundo y el liderazgo genuino. Aprendió de la manera más cara posible que estaba equivocada, y yo aprendí algo también, que después de cierto punto, la lealtad a una empresa tiene que ser recíproca, que ninguna nómina vale tu dignidad, y que a veces el acto más poderoso no es quedarte y pelear, sino irte con gracia y llevarte contigo todo lo que hace que ese lugar funcione. Hoy, cuando miro los números de Mercado Plus, crecimiento del 47% interanual, expansión a 2 nuevos países, reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina, sé que tomé la decisión correcta. No porque destruir a Global Mart fuera mi objetivo. Ese nunca fue el objetivo. Fue porque finalmente elegí trabajar en un lugar donde mi experiencia se valoraba, donde mi equipo se respetaba y donde el liderazgo real importaba más que las presentaciones de PowerPoint. Y si eso resultó ser devastador para una ejecutiva arrogante y para una corporación que permitió que esa arrogancia destruyera una década de trabajo duro, bueno, esas son simplemente las consecuencias naturales de olvidar que las empresas no son organigramas y estrategias abstractas. Las empresas son personas, y cuando menosprecias a las personas correctas, ellas se van. Y cuando se van las personas correctas, lo único que queda son presentaciones bonitas y números en rojo. Así que sí, ella logró el puesto en 5 meses. Yo dirigí esa cadena durante 10 años. ¿Adivina quién renunció sonriendo? Yo. Y esa sonrisa valió cada momento difícil, cada noche sin dormir, cada lágrima de frustración que derramé durante esos últimos 5 meses de humillación. Porque al final del día construí no uno, sino 2 imperios. Y el segundo lo construí exactamente en mis propios términos, rodeada de personas que entienden que el verdadero liderazgo no viene de títulos ni de MBAs costosos. Viene de sudar las mismas batallas que tu equipo suda, de conocer sus nombres, de valorar su experiencia, de ganarte su lealtad cada día, no asumirla como un derecho. Verónica nunca lo entendió, y por eso ella está buscando trabajo, enviando mensajes desesperados en LinkedIn. Y yo estoy aquí, con una empresa que vale más de lo que jamás soñé, con un equipo que caminaría sobre fuego por mí, porque saben que yo haría lo mismo por ellos. Esa es la diferencia entre gestionar con PowerPoints y liderar con propósito. Y esa es mi historia de cómo 5 meses de arrogancia corporativa se convirtieron en la mejor decisión de carrera que alguien más tomó por mí. A veces la vida te da maestros y a veces esos maestros son ejemplos perfectos de exactamente qué tipo de líder nunca debes ser. Verónica Almada fue mi maestra involuntaria y la lección que me enseñó cambió mi vida para siempre. Gracias por escuchar mi historia. Si has vivido algo similar, si has sentido esa frustración de ser subestimado por alguien que no entiende el valor real de lo que haces, déjame un comentario. No estás solo. Y recuerda, tu valor no lo determina quien no sabe valorarte. Lo determinas tú el día que decides que mereces mejor. Y ese día para mí fue exactamente 3 semanas después de esa reunión nocturna del viernes,
cuando Verónica nos culpó del desastre que ella misma había creado, porque lo que no les he contado todavía es lo que pasó en esas 3 semanas cruciales entre mi conversación con Rafael y el día del éxodo masivo. Y créanme, esos detalles son los que realmente sellaron el destino de Global Mart Sudamérica. Verán, Verónica no se detuvo con el fiasco del sistema de inventario. Oh, no. Ella decidió que la solución a los problemas que había creado era, esperen esto, reestructurar completamente el equipo de liderazgo para eliminar la redundancia y maximizar la eficiencia operativa. Traducción: despedir a la mitad de mis gerentes senior y reemplazarlos con consultores externos que cobraban el triple y no conocían la diferencia entre un centro de distribución en Bogotá y una bodega en Buenos Aires. Me enteré un martes por la tarde, cuando Carolina Méndez, mi gerente de recursos humanos que llevaba 8 años conmigo, entró a mi oficina con lágrimas en los ojos y un sobre en la mano. Adriana, nos llegó una directiva corporativa. Verónica va a anunciar despidos masivos el viernes. Tengo la lista provisional. Son 23 personas de tu equipo, incluyendo a Ricardo, a Esteban, a Luz María. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Carolina, ¿estás segura? Completamente, y hay algo más. Se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Tu nombre está en una segunda lista. Posibles eliminaciones fase 2. Verónica está construyendo el caso para eventualmente reemplazarte también. Ahí fue cuando todo se cristalizó. Esa tarde, manejando a casa, no sentí rabia, sentí una claridad fría y precisa. Verónica no solo estaba destruyendo mi trabajo, estaba destruyendo a mi gente, personas con familias, con hipotecas, con hijos en la universidad, personas que habían dado todo por esta empresa, y yo no iba a permitirlo. Esa noche hice la llamada a Rafael y durante las siguientes 72 horas transformé lo que podría haber sido una renuncia personal en una operación de rescate militar, porque aquí está la cosa sobre el liderazgo real que Verónica nunca entendió. Cuando tu equipo confía en ti, cuando realmente confía en ti después de años de demostrarlo, no te siguen por dinero, te siguen porque saben que tú los cuidas cuando las cosas se ponen difíciles. Cada conversación que tuve durante esos 3 días seguía el mismo patrón. Les contaba sobre la lista de despidos, les mostraba que su lealtad a Global Mart no era correspondida y entonces les presentaba la alternativa. En Mercado Plus, Rafael me está ofreciendo autonomía completa para construir el equipo exactamente como yo sé que debe ser. Eso significa que cada persona que venga conmigo tendrá seguridad laboral garantizada en contrato. Significa que nadie será un número en una hoja de cálculo de recortes. Y significa que finalmente podremos trabajar como los profesionales que somos, sin tener que justificar cada decisión operativa básica con 10 capas de burocracia sin sentido. La respuesta fue abrumadora. Pero lo más revelador fue cuando hablé con Tomás Herrera, uno de mis gerentes de tienda más jóvenes. Solo llevaba 2 años con nosotros, y pensé que tal vez él querría quedarse, construir su carrera, no arriesgarse. Adriana, me dijo, hace 6 meses mi esposa dio a luz prematuramente. Nuestra hija estuvo en terapia intensiva durante 3 semanas. ¿Recuerdas lo que hiciste? Por supuesto que lo recordaba. Había reorganizado su carga de trabajo, conseguido que otros gerentes cubrieran sus turnos, me había asegurado de que pudiera estar en el hospital cada día sin perder salario. Verónica ni siquiera sabía qué había sucedido, continuó Tomás. Cuando finalmente se enteró un mes después, me mandó un email. Ni siquiera vino a hablar conmigo en persona.
diciéndome que debería haber comunicado mejor mi situación para mantener la transparencia organizacional. ¿Transparencia organizacional? Mi hija estaba luchando por su vida. Su voz se quebró un poco, pero luego se endureció. Tú me preguntaste si quiero ir contigo. Adriana, yo caminaría descalzo sobre vidrio roto si me lo pidieras, porque sé que si algún día vuelvo a necesitar ayuda, tú estarás ahí, y sé que Verónica nunca lo estará. Esa conversación fue la número 12. Después de eso, no tuve que convencer a nadie más. Las personas empezaron a venir a mí. El jueves por la noche, 2 días antes del éxodo planeado, sucedió algo que no esperaba. Verónica convocó una reunión de emergencia con los 5 vicepresidentes regionales, yo era una de ellos, para las 7:00 p.m. Tenemos un problema, anunció sin preámbulo. Los números de junio son desastrosos. El CEO global está haciendo preguntas difíciles. Necesito que cada uno de ustedes presente un plan de contingencia para reducir costos operativos en un 30% en los próximos 90 días. 30% en 90 días. Era una locura absoluta. Verónica, dijo Miguel Ángel Castro, vicepresidente de ventas, un recorte de 30% significa cerrar tiendas. Significa despedir a cientos de personas. Significa hacer lo necesario para sobrevivir. Lo interrumpió ella. Este no es momento para sensiblerías. O nos adaptamos o morimos. Tienen hasta el lunes para traerme sus planes. Salí de esa reunión y supe que había tomado la decisión correcta. No solo correcta, necesaria. Porque si me quedaba, me convertirían en cómplice de una masacre laboral masiva. Me harían firmar los despidos de personas que habían confiado en mí. Eso no iba a suceder. El viernes, mientras Verónica preparaba su anuncio de despidos para las 3:00 p.m., yo estaba teniendo mi última reunión con Rafael en un café discreto a 20 minutos de la oficina. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, me preguntó. Es dramático. Oh, Rafael, si no lo hago así, si doy preaviso de 2 semanas como se supone que debería hacer, Verónica va a pasar esas 2 semanas saboteando cada movimiento. Va a intentar bloquear las salidas de mi gente con contraofertas que no va a cumplir. Va a crear drama y caos. Y lo más importante, va a proceder con esos despidos de 23 personas que no tienen a dónde ir todavía. Pero si lo hacemos el lunes, las 23 personas en esa lista de despidos estarán en tu nómina el martes y Global Mart no tendrá tiempo de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Es un rescate, Rafael, no una renuncia, es un rescate de emergencia. Él sonrió. Ese tipo de sonrisa que los tiburones corporativos tienen cuando reconocen a uno de los suyos. Eres despiadada, Adriana. Me gusta. No soy despiadada, soy leal. Hay una diferencia. El lunes a las 7:00 a.m., cuando 41 de nosotros entramos juntos a Global Mart por última vez, no fue solo un acto de renuncia masiva. Fue un acto de justicia poética, porque resulta que las 23 personas en la lista de despidos de Verónica eran también las 23 personas que manejaban las relaciones más críticas con proveedores, los contratos más sensibles, los procesos más complejos. Sin ellas, Global Mart no solo perdía empleados, perdía el conocimiento institucional que mantenía funcionando una operación de $3,000 millones, y Verónica lo descubrió de la peor manera posible. 3 horas después de nuestro éxodo, ella estaba en una llamada de emergencia con el CEO regional. Pude imaginarme la conversación. ¿Qué quieres decir con que Adriana Salazar renunció? Y 40 personas más, incluyendo todo el equipo senior de operaciones. ¿O cómo permitiste que esto sucediera? Lo sé porque Carolina, que se quedó, ella no quería mudarse con su familia, lo respeté completamente, me mandó un mensaje esa tarde.
Adriana, acabo de salir de la sala donde Verónica estaba siendo interrogada por el CEO. Nunca había visto a alguien tan destrozado. Está literalmente en pánico. No tiene ni idea de cómo manejar la operación. Está llamando a consultores de emergencia que cobran $15,000 al día. Es un caos total. Le respondí: Carolina, ¿recuerdas cuando te ofrecí venir con nosotros y dijiste que no porque tu hija está en su último año de secundaria aquí? Sí, la oferta sigue en pie, para cuando ella se gradúe, sin presión. Pero quiero que sepas que siempre hay un lugar para ti. Gracias, jefa. Eso significa más de lo que sabes. La siguiente semana fue brutal para Global Mart. Y yo lo observé todo con la fascinación de alguien viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Día 3. El principal proveedor de productos frescos de Global Mart en Brasil canceló su contrato. La persona que manejaba esa relación, 18 años de confianza construida, era Roberto Fuentes. Roberto ahora trabajaba para Mercado Plus. Día 5. 8 gerentes de tienda renunciaron. No los había reclutado yo. Ellos simplemente vieron lo que estaba pasando y decidieron irse por su cuenta. La rata abandona el barco cuando ve que se está hundiendo. Día 8. Verónica fue despedida. La reemplazaron temporalmente con un ejecutivo senior de las oficinas corporativas en Atlanta que voló de emergencia para controlar el daño. Día 12. Global Mart anunció públicamente el cierre temporal de 34 tiendas por reestructuración operativa. El mercado de valores no fue amable. Sus acciones cayeron 23% en 2 días. Mientras tanto, en Mercado Plus, estábamos haciendo algo que nunca hubiera sido posible en Global Mart. Estábamos trabajando, sin reuniones inútiles, sin reportes sin sentido, sin tener que traducir cada decisión operativa a jerga corporativa vacía. Solo trabajo real, estrategia real, ejecución real. Rafael nos dio exactamente lo que nos había prometido: autonomía, recursos y respeto, y nosotros le dimos exactamente lo que él necesitaba: resultados. En el primer trimestre con Mercado Plus, mi equipo abrió 18 tiendas nuevas. No en 120 días como habíamos estado haciendo en Global Mart, en 78 días. Porque cuando quitas todas las capas de burocracia sin sentido, cuando dejas que los profesionales trabajen como profesionales, las cosas simplemente suceden más rápido y mejor. Y aquí está la parte realmente satisfactoria. 5 de esas 18 tiendas las abrimos en ubicaciones donde Global Mart había planeado expansiones, pero tuvo que cancelarlas por falta de personal capacitado para ejecutarlas. Les robamos no solo su equipo, les robamos su estrategia de crecimiento, les robamos su futuro. ¿Eso me hizo sentir mal? Déjenme pensarlo. No, en absoluto, porque al final del día, Global Mart había tomado decisiones. Habían decidido que una ejecutiva sin experiencia con un MBA brillante valía más que una directora con una década de resultados probados. Habían decidido que los PowerPoints importaban más que las relaciones reales. Habían decidido que las personas eran recursos intercambiables en lugar de seres humanos con conocimiento, experiencia y lealtad. Y ahora estaban pagando el precio de esas decisiones. 6 meses después del éxodo, recibí una llamada de Javier Orozco, el ejecutivo que habían traído para reemplazar a Verónica. Adriana, sé que las cosas terminaron muy mal y sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero necesito preguntarte, ¿considerarías volver? Con tu propio presupuesto, tu propia autonomía. Como vicepresidenta ejecutiva de toda la región, básicamente podrías escribir tu propio contrato. Me reí. No pude evitarlo. Javier, aprecio la llamada. En serio, pero no. La respuesta es no. Y no porque esté enojada o resentida, sino porque finalmente estoy en un lugar donde no tengo que pelear por cada gramo de respeto.
donde mi experiencia se valora desde el día 1, donde no tengo que demostrar mi valor cada mañana a personas que nunca van a entenderlo de todos modos. Lo entiendo. Tenía que intentarlo. Una pregunta, Javier. ¿Cuánto les ha costado hasta ahora? El éxodo, los contratos perdidos, las tiendas cerradas, los consultores de emergencia, todo. Hubo una pausa larga. Entre pérdidas directas y costos de oportunidad, cerca de $180 millones en los primeros 6 meses. $180 millones. Eso es lo que cuesta despreciar a las personas correctas. Eso es lo que cuesta creer que los títulos importan más que la experiencia real. Eso es lo que cuesta olvidar que las empresas no son algoritmos ni estrategias abstractas. Son personas, relaciones, conocimiento y confianza construidos durante años. Verónica aprendió esa lección. Javier aprendió esa lección. Global Mart aprendió esa lección. Y yo aprendí mi propia lección. Que el verdadero poder no viene de resistir el abuso hasta que te rompa. Viene de saber cuándo irte con gracia y llevarte contigo todo lo que realmente importa. Hoy, 3 años después, Mercado Plus es el líder indiscutible de mercado en 5 países. Nuestra valuación ha llegado a $7.2 mil millones. Y mi equipo, el mismo equipo que caminó conmigo ese lunes por la mañana, sigue aquí, más fuerte y más unido que nunca. Global Mart Sudamérica nunca se recuperó completamente. Todavía existen, todavía operan, pero nunca volvieron a los números que teníamos cuando yo estaba ahí. Se convirtieron en lo que yo los llamo mediocres funcionales, suficientemente buenos para sobrevivir, nunca suficientemente buenos para liderar. Y Verónica Almada finalmente consiguió otro trabajo corporativo, en otra industria, donde presumiblemente está destruyendo la moral de otro equipo, con su jerga vacía y su falta de experiencia real. Pero honestamente, ya no pienso mucho en ella, porque al final esta historia nunca fue realmente sobre Verónica. Fue sobre entender tu propio valor. Fue sobre tener el coraje de caminar hacia lo desconocido cuando lo conocido se vuelve tóxico. Fue sobre construir algo real con personas reales que comparten tus valores. Y fue sobre demostrar que la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, es construir algo tan extraordinario que el simple hecho de existir es un recordatorio permanente de lo mucho que perdieron cuando decidieron que no era suficiente. Así que sí, ella consiguió el puesto en 5 meses. Yo dirigí esa cadena durante 10 años y cuando renuncié, no solo sonreí, gané. Gracias por leer mi historia hasta el final. Si has llegado hasta aquí, probablemente reconoces algo de tu propia experiencia en lo que he compartido. Tal vez estás en ese momento donde sabes que mereces mejor, pero tienes miedo de dar el salto. Déjame decirte algo. Ese miedo es normal, pero quedarte en un lugar que no te valora por miedo a lo desconocido es la decisión más cara que jamás tomarás, porque no se trata solo de dinero o títulos, se trata de tu dignidad, de tu paz mental, de despertar cada mañana y no sentir ese peso en el pecho antes incluso de empezar el día. La vida es demasiado corta para pasarla demostrando tu valor a personas que nunca van a valorarte de todos modos. Así que encuentra tu Mercado Plus. Encuentra tu Rafael, o mejor aún, sé tu propio Rafael. Pero sobre todo, recuerda, tú determinas cuándo es suficiente, nadie más, solo tú.